Hola, ¿qué tal? Otra sesión más, otra entrevista, charla con amigos y amigas del mundillo. Bienvenido y bienvenida de nuevo a Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI. Y hoy tenemos a alguien con mucho coco, con mucho conocimiento y con mucho punto de carácter crítico con el sector y que nos va a ayudar a descubrir un poco claves, ¿no? Y a descubrir cosas de lo que pasa en Internet, de lo que pasa con la publicidad y de hasta dónde realmente esto es una burbuja, no es una burbuja, cómo vivir dentro de ese mundo, de esa burbuja y qué alternativas tenemos, ¿no? Pues sin más dilación, sabéis que no me gusta darle mucha vuelta a las presentaciones. Aquí tienes a Charly Molina de la agencia Tidart. Charly, por favor, preséntate, cuéntanos lo que quieras de ti, que estoy encantado de que estés aquí. ¿Qué tal? Muy buenas, tío. Muchas gracias a ti por invitarme, hombre. A ver, has dicho, un tío con mucho coco. Yo sí te digo la verdad, yo no sé si tengo tanto coco. De hecho, a mí lo de estudiar se me ha dado fatal siempre. De hecho, empecé a estudiar económicas, creo que llegué a... Iba a decir tercero porque me matriculé de una, pero eso no es llegar a tercero, sería una vergüenza. Y realmente nunca he sido ahí muy buen estudiante. La realidad es que llevo peleándome con Internet pues prácticamente 20 años. Y de ahí es un poco de que me viene, ¿no? De la experiencia y de pelearme en el día a día, tanto desde el lado del anunciante como de la agencia también, desde hace mucho tiempo. Y de ahí viene un poco la experiencia. O sea, lo de Coco en realidad, no, de hecho tengo malísima memoria para los nombres, para las personas. Estas cosas sí se me quedan, pero yo creo que a fuerza de machacarme, ¿no? De vivirlo cada uno de los días. Y bueno, pues sí, soy Charly Molina. Bueno, Carlos, mis amigos me llaman Charly, o sea que podéis llamarme Charly si queréis. Y llevo, pues como decía, ¿no? Pues unos 20 años desarrollando negocios alrededor de Internet. Yo no soy del año 2000, un poquito, yo tengo ahora 40 años. Empecé mis andaduras pues cuando tenía 20 más o menos, 21, 22 o así. Y he hecho un poco de todo a lo largo de toda esta vida. He vivido nacimientos de Facebook, he vivido los Google en el 2005, campañas publicitarias, he montado muchos negocios, he cerrado muchos también, me han ido bien algunas cosas, otras mal. Ahora de momento parece que llevo una racha medio que parece que las cosas funcionan, pero vamos, todos los que son emprendedores sabrán que en esto no hay que confiarse y un buen emprendedor siempre está pensando que al día siguiente se va a arruinar. Es la forma de sobrevivir y seguir tirando para adelante. Tal cual. Pues oye, fenomenal y nada, muchas gracias por estar aquí y por contarnos cosas. Bueno, tú y yo hemos hablado mucho antes de esta charla, pero por una razón, yo no me suelo preparar este tipo de charlas o de debates o de entrevistas, porque prefiero que surjan y que fluyan, pero concretamente la temática que vamos a tratar era una temática que a mí me preocupaba mucho, es una temática muy compleja, auguro mucho tecnicismo y auguro muchos conceptos abstractos difíciles de encajar, y yo me he tenido que preparar muy bien todo esto, aunque son temáticas que más o menos manejamos en nuestro día a día en la agencia, pero me he hecho un curso de programática para entender mejor cosas de Bien, las que vamos a bien. hablar. aunque mi mujer Prisca, que también colabora en el libro, es una mega crack de la programática, ella está en la parte de venta, tú estás en la parte de compra, así que vamos a ver también los dos lados, ¿no? Lo que hay en el lado de la venta, lo que hay en el lado de la compra, y puede ser muy fascinante conocer los entresijos de todo esto, ¿no? Entonces, me lo he tenido que preparar. Y de todas las cosas que he estado viendo contigo, hay una que es con la que me gustaría arrancar, que es la que más me preocupa, que ya te mandé un boceto de un diseño que ya he estado compartiendo con los alumnos, y es que cuando hablamos del marketing como un entorno multidimensional, hay una serie de dimensiones que dependen de diferentes elementos, que son las relaciones de las personas, los diferentes dispositivos, los diferentes navegadores. ¿Cómo de complejo es todo este entramado que hace que sea prácticamente imposible que una de las grandes cosas que nos han dicho, las métricas, todo se puede medir, todo se puede analizar, cómo es este entramado de complejo que hace que eso de que todo se puede medir y analizar no sea tan fácil y a lo mejor hasta es imposible? Cuéntanos sobre esto, por favor. Joder, me encanta que haga esta pregunta porque, de hecho, yo soy bastante defensor de esa frase desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre que, bueno, pues ahí siempre me meten, tenemos un equipo de PR y me mandan de un sitio para otro, al final soy un mandado, tío. Me mandan ahí, Carlos, cuenta no sé qué y cuenta no sé cuántos, ¿no? Y muchas de las veces yo precisamente empiezo así, ¿no?
creo que vivimos en una mentira desde hace mucho tiempo que además sigue incentivando, ¿no? Cada vez más, en el cual cuando Internet, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de las ventas y, bueno, compra de tráfico en general en los diferentes canales, siempre se hablaba, ¿no? De, oye, qué bueno es Internet, porque en Internet puedo medir todo, ¿no? La gente lo comparaba con, bueno, es que yo pongo una valla publicitaria y realmente no sé cuál es el impacto que tiene, ¿no? O pongo un anuncio de tele o de radio y, bueno, pues al final se hacen una serie de mediciones, pero el impacto real de cada una de las cosas no se puede saber, pero en Internet sí, porque Internet es la bomba, porque se puede medir todo, y es mentira. De hecho, cuanto más tiempo ha pasado desde la explosión, ¿no? de todo este tipo de compra programática, y no, cuando hablamos de programática no me refiero solo a DSPs, podemos hablar de Google, de Facebook, de cualquiera, y a medida que ha ido avanzando el tiempo y ha ido madurando, ¿no? los usuarios, cada vez se ha ido volviendo más complejo esta medición y hemos llegado a un punto en el que esa complejidad se ha vuelto tan alta que genera desconfianzas muy importantes a todo el mundo que se dedica a comprar tráfico, ¿no? Al final no hay nadie o poca gente que compre el tráfico solo en un medio, ¿no? Al final pues tienes un mix de medios y compras entre varios, ¿no? La contribución de las ventas de cada uno de esos canales es lo que está en tela de juicio, ¿no? Porque claro, si le preguntas a Google te dirá que las campañas de Facebook no funcionan porque son de branding, ¿no? Que todavía lo siguen diciendo, ¿no? Y le preguntas a Facebook y entonces pues te venden su historia y lo bien que lo hace cada uno de ellos, ¿no? Y te vas a programática, entonces cada uno va a tirar por a su lado. Desde la agencia nuestro deber, al menos, si eres honesto con las agencias, es intentar echar una mano con los anunciantes, es intentar echar una mano, ¿no? a los anunciantes para ser lo más honesto posible en la forma de medición de esos canales. Y la única forma es ser capaz de ser independiente, ¿no? Con respecto a los canales. Google siempre va a estar ahí, Facebook va a estar ahí, lo que puedas comprar en programática va a estar ahí. Todo ese tráfico, he dicho los principales, pero me da igual, Twitter, TikTok, esta hora, todos esos van a estar ahí para los anunciantes en cualquier momento. Lo importante desde la agencia es que intentes ser lo más independiente de esos canales, y cuando Google te pasa dinerito a final de año por hacer inversiones publicitarias, o las redes publicitarias te pasan dinerito por invertir a través de extra primas o de cualquier otro formato, está la duda de si realmente las decisiones que estás tomando, la agencia en nombre del anunciante, son honestas o no lo son, ¿no? Y esa honestidad con la complejidad de medición actualmente, pues hace que incluso muchas veces, ni siquiera queriendo hacerlo bien, seas capaz de hacerlo todo lo bien que te gustaría. Hay muchos temas que estás tocando que vamos a profundizar en ellos porque me encantan, pero hay uno que cuando afirmamos que es prácticamente imposible medir, aparte de que cada plataforma tire hacia su lado y diga que la atribución es mía y que la atribución es mía y que la atribución es mía y que lo hace bien soy yo, realmente, ¿cuáles son los elementos estructurales de Internet y del ecosistema en el que ponemos nuestros anuncios que hacen que esto sea imposible? ¿Por qué técnicamente somos capaces de afirmar que es imposible que las métricas sean reales? Cuando vemos en nuestro analytics que tenemos en esta página, en este periodo de tiempo, 100.000 visitas y de las cuales son 90.000 usuarios únicos, ¿por qué esto puede llegar a ser una tremenda mentira y, por tanto, nos estamos fiando de unos datos que no sabemos ni siquiera de dónde salen? Pues quiero, con la respuesta quiero que se entienda bien. Es decir, el primer problema está en la primera frase que has dicho. Yo lo miro en mi Google Analytics. Hay más plataformas. Ese es el primer problema. Y quizás, para que se me entienda bien, el problema no estoy diciendo que sea de Google, que intencionadamente pueda estar haciendo algo mal. El problema es que hoy en día, que sí, que hay otras plataformas y otras herramientas analíticas, pero la más extendida a nivel mundial entre grandes, pequeños anunciantes es Google Analytics. Está ahí, es una plataforma que compró Google previamente, se llamaba Urchin, la ofreció gratuitamente a todo el mundo. Bueno, sabéis que está la versión premium que cuesta unos 100.000 euros al año. Y esa herramienta, hasta hace muy poco, lo que decía Google Analytics iba a misa, porque estaba implementado en todo el mundo, era gratis, era fácil de usar, tienen acceso a todos los directores de marketing de cualquier lado y de todas las compañías, y hasta hace más bien poco no se ha planteado dudas sobre la efectividad real de la medición. ¿Y cuál es el problema
el problema no es que sea Analytics, el problema es que es Google Analytics. ¿Y de dónde viene ese problema? Pues que actualmente los dos grandes monstruos de generación de tráfico a nivel mundial son Facebook y Google. Igual que Facebook lanzó, hay gente que no lo sabe porque pasó bastante más desapercibido, Facebook lanzó Facebook Analytics. ¿Sabes lo que ocurría en ese entonces? Igual que Google Analytics, todo el mundo pensaba que, bueno, Google Analytics no es para medir Google, es para medir todo el tráfico que se genera a tu página web, independientemente del sitio, ¿no? Cuando hablabas de Facebook Analytics, la gente pensaba que lo que te medía, que Facebook Analytics medía Facebook. Y nada más lejos de realidad. ¿Por qué Google Analytics lo mide todo y Facebook Analytics solo mide Facebook? No, Facebook Analytics también medía todo, ¿no? De hecho, te permitía integraciones con diferentes fuentes de tráfico, modelos de atribución como tiene Google, etcétera, etcétera. Facebook terminó abandonando el proyecto, de hecho lo deprecó, igual que Facebook Attribution, que también lo tenía, y terminó deprecando para luego sacar una serie de cosas, no se sabe si volverá en algún momento o no volverá. ¿Y cuál era el problema de Google Analytics? El mismo de Facebook Analytics. Es decir, la facilidad que le va a dar Facebook a Google para utilizar sus datos y medirlos es la misma que le da a Google a Facebook, ninguna. Y cuando tienes un 50%, me lo voy a inventar, de la inversión publicitaria depositada en un canal que no favorece la medición ni de Google en concreto, pero de muchos de los otros canales, estás viendo una foto partida, estás viendo una foto que no es real. Además de esto, como te decía, ¿no? La madurez de los usuarios en todo este tiempo ha ido haciendo que cada vez incluso se vuelva más complejo, aunque si se quisieran compartir los datos, ¿no? Pues todo el multidispositivo ahora mismo, te voy a decir los datos que los tengo de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. En la Comunidad de Madrid, el número de dispositivos que hay alrededor de 20 millones de dispositivos. 20 millones de dispositivos en la Comunidad de Madrid y somos 6 millones de personas. Es decir, hay una media de más de 3 millones de dispositivos. Esto implica, y es normal, casi cualquiera que nos está viendo ahora dirá, pues sí, que yo tengo el ordenador de la oficina, es posible que tengas uno en casa, tengo una tablet también y tengo mi móvil, ¿no? El que no tenga dos móviles de trabajo, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Es un sistema, se está volviendo muy complejo, es cross-device, es decir, cada uno utiliza para consumir los productos y servicios en el momento en el que considera oportuno a través de un dispositivo diferente y eso lo vuelve muy complejo. Además hay otra capa, ¿no? de complejidad que es los entornos web y app. Por desgracia, los entornos app no funcionan con cookies. Es verdad que ahora dentro de poco va a dar igual que los de web sí funcionen con cookies porque Google se las va a cargar a través de Chrome, que también podemos hablar de eso también largo y tendido, pero es otro sistema, es otro añadido, ¿no? Otra capa de complejidad en el cual el tráfico que viene desde la app que luego acaba en la web, el tráfico que viene de web que puede acabar en la app, esos anuncios publicitarios en Facebook, el 99% del tráfico al final es de un dispositivo móvil y el 99% de ese tráfico que se genera es desde una app que acaba en webs que se miden con Google Analytics. Pero cuando tú pinchas en un anuncio de Facebook o de Instagram, se abre tu navegador por defecto, se abre Safari o se abre Chrome o se abre un navegador de Facebook. ¿Qué hace Facebook que está controlando las sesiones en ese momento? Podría bloquear a Google Analytics, no lo hace, pero no le ofrece información. ¿Qué pasa cuando luego saltas, ¿no? de ese navegador privado del propio Facebook y saltas a tu navegador principal del teléfono porque tienes la información de tu tarjeta de crédito registrada y no quieres ponerte a grabarlo? ¿Qué ocurre? O sea, a Google le sienta fatal ese tipo de cosas. Facebook no le comparte la información del device ID, del dispositivo. Muchas de ese tráfico incluso se lo atribuye a directo y lo que termina ocurriendo es que el tráfico, esto es un tema que seguramente lo observéis muchos de vosotros, ¿no? Pongo las campañas de Facebook, las activo, empiezo a medir en Google. Google mide fatal Facebook, porque como sabéis, bueno, Facebook mide las conversiones, ya lo veremos, ¿no? A través de un sistema de atribución, pero Google recibe Analytics, la información que tiene, la procesa como cree conveniente, en principio de la mejor forma que sabe o de la mejor forma que tiene, y dices, joder, pues las campañas de Facebook no me funcionan según esto que me dice Google Analytics. Voy a parar las campañas y automáticamente el tráfico de tu web no es que pierdas todo el tráfico de Facebook que te generaba previamente, es que pierdes tráfico de Facebook y de pronto ves que te cae el directo también, e incluso conversiones que tenías antes, ¿no? Porque hay una parte del tráfico de Facebook, según el comportamiento de los usuarios, que Google Analytics
lo interpreta muchas veces por duplicado al cambiar de navegador de uno a otro. Y encima el tráfico, el origen de ese tráfico, en un porcentaje de ellos, encima se lo asigna directo. Bueno, pues esto es un pequeño detalle, ¿no?, de algunas de las cosas que pasan, pero que, como comprenderéis, cuando si analizas esto bien y luego piensas que te vas a tu menú de Google Analytics a ver el path de conversión y te crees que realmente ese es el path de conversión real, pues realmente, si a poco que pienses esto un poco con serenidad, te vas a dar cuenta de que no tiene sentido, que los paths de conversión están todos rotos y que hasta qué punto la medición que te está ofreciendo es suficientemente fidedigna como para tomar decisiones estratégicas importantes del reparto del presupuesto entre del anunciante. Es impresionante y sobre todo luego también los propios comportamientos de las propias personas. Es decir, es muy habitual que yo esté viendo una cosa en el móvil porque me ha impactado por Facebook, pero en ese momento no lo quiero ver en el móvil, me lo mando por Slack o me lo mando por WhatsApp para verlo cuando esté en la oficina, con lo cual abro otro navegador, soy la misma persona y Google posiblemente esté contando esa visita como 2 o 3 veces, de 2 o 3 personas diferentes cuando soy la misma persona y me está generando digamos, atribuciones de entrada a diferentes formatos, a diferentes canales, mejor dicho, cuando realmente es una, digamos, consecución de un salto a otro que no está siendo capaz de conectar, ¿no? Y por otro lado, luego, cuando mezclamos el B2B con el B2C, con el omnicanal, con el on y con el off, y dices, vale, es que esta persona que ha entrado en mi tienda física y me ha comprado, es imposible que lo atribuya absolutamente a nada de lo que haya pasado en Internet. En un negocio B2B, cuando después de haber tenido varios impactos online, campañas de aquí y de allá, remarketeo por aquí, por el otro sitio, y termina esa persona haciendo una llamada directa de móvil que no está conectado con nada y por tanto no tiene atribución, hablando con un responsable comercial que le pasa una propuesta y la acaba firmando, es imposible atribuir todo esto, ¿no? Es complejo, o sea, las plataformas, Facebook, Google, trabajan mucho en intentar trabajar la omnicanalidad. Nosotros, bueno, al final trabajamos con muchos tipos de anunciantes, la gran mayoría o muchos de ellos son retailers, muchos de ellos a su vez también son retailers de moda, que tienen tiendas físicas de marcas importantes, ¿no? Y siempre que hablamos con, con los representantes de Google o de Facebook a la hora de montar campañas, siempre intentan, bueno, pues intentar conectar, ¿no?, para intentar buscar eficacia más allá de los clics generados en digital y ver si bueno, son capaces, ¿no?, de atribuir parte de las compras offline que luego ocurren. Google tiene una herramienta para poder hacerlo. ¿Cuánto de fiel es muy difícil de saber? Es decir, no te lo puedo decir. Te tienes, sobre todo de forma independiente, al final te tienes que fiar de lo que te puedan decir ellos, porque es una tecnología muy compleja, no auditada, que funciona a través de cruces de Wi-Fi con Bluetooth, con beacons, con no sé qué, bueno, pues un follón importante, o sea que los resultados que te dé te los tienes que creer, no puedes hacer mucho más. Facebook tenía la suya propia y con esto que te decía, ¿no?, cada vez se ha vuelto más complejo el comportamiento del usuario respecto a digital y encima, si fuera poco la guerra interna entre Facebook y Google, Facebook, que tenía una herramienta para poder medirlo, a través de Apple, que entra en juego de pronto hace el año pasado, a mediados del año pasado, con unos cambios muy radicales en el sistema de seguimiento, a Facebook le ha destrozado por el camino y uno de los daños colaterales, por ejemplo, es que esa herramienta que tienen ellos ha dejado de funcionar. La han tenido que deprecar y ahora no pueden medir, ¿no?, ese tipo de información con los nuevos cambios que ha hecho Apple. Y me da la sensación, por eso decía, ¿no?, yo no vislumbro a corto plazo una forma quizás ni siquiera fácil, es que ni siquiera compleja, de tener unos resultados fieles y sólidos como podías pensar antes. Mira, te voy a contar un ejemplo. Es un poco peculiar, ¿no?, porque no es lo normal que ocurra, pero para que veáis, ¿no? Dentro de, bueno, además de la agencia, nosotros pertenecemos a un grupo y dirijo algunos otros proyectos en otros sitios y tenemos, por ejemplo, un proyecto de e-commerce, ¿no? Al final hacemos lo que se llama dropshipping, es decir, tenemos fábricas en China, hacemos publicidad aquí en España, nosotros nos encargamos del marketing, cobrar todo y luego se envía todo desde allí, ¿no? Por problemas con las páginas, por la plataforma del CMS que utilizábamos, que era WordPress, con una serie de herramientas y tal, en Google no pudimos hacer campañas porque nos suspendían. Estuve peleando un rato con ellos. Mira que tengo buena relación con ellos, pero
Al final terminé abandonándolo y el 100% del tráfico lo compramos en Facebook, el 100%. Evidentemente tenemos Google Analytics instalado y lo tenemos absolutamente todo puesto. Para que veas cómo se van perdiendo, ¿eh? Son páginas que pueden durar 3 meses y luego desaparecen. Es decir, intentamos vender la máxima cantidad de productos posibles en el menor tiempo posible y cuando vemos que pierde la eficacia, porque ya al público target que hemos llegado, pues ya lo hemos vendido, cambiamos a otro. Es decir, no tiene tráfico directo, no hay branding, no tiene SEO prácticamente, es que ni siquiera aparecen, ni siquiera por el nombre de la marca, ¿no? A veces que aparecen muy esporádicamente, ¿no? El 100% del tráfico lo compramos en Facebook. Analytics, la capacidad de identificación de las compras que vienen de ese CMS, que solo puede ser de esto porque no hay ningún otro, pues no es capaz de medir ni el 20 o el 30% de las conversiones. Ya, olvidaos de la atribución. Me voy a mi CMS, gestión de pedidos, ¿cuántos pedidos ha habido? 100. ¿Cuántos ha sido capaz de identificar Google que provienen de Facebook? 20, 30 pedidos. Es más, el propio Facebook, de los 100 pedidos que yo sé que hay, esos son pedidos reales, que no tenemos otra cosa. Es decir, es verdad que luego en determinadas ocasiones pues, hacemos emailing y determinadas cosas, pero cosas previas a emailing que no hay ningún otro tipo de publicidad, ¿no? Yo sé que ha habido 100 pedidos porque los tengo con nombres y apellidos de las personas alrededor del mundo que han comprado esta serie de productos. Facebook es capaz de identificar alrededor del 70%, es decir, 7 de cada 10 los identifica y Google Analytics solo identifica entre 2 y 3 de cada 10. Solo estoy hablando de un canal, de una tienda que no tiene, no hay offline, no hay tiendas físicas, no hay nada. Es un experimento de laboratorio, más experimento de laboratorio que esto no puede haber. O sea, todo aislado y encima un proyecto totalmente tuyo que controlas al 100%, ¿no? Y te das cuenta de... Me parece terrible. O sea, fíjate que a mí me está entrando una ansiedad que me va a dar algo. Quien nos esté escuchando estará diciendo, a tomar por saco, monto una tienda de flores ahí en la esquina y a quien pase por aquí le vendo las flores y ya está y me olvido de todo esto, ¿no? Entonces, esa ansiedad que tú estás sintiendo yo la siento desde hace mucho tiempo todos los días, porque la verdad que estamos muy comprometidos con los anunciantes y yo tengo un ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Hay veces que llego a casa, ¿no? Que estamos en la oficina en una reunión, incluso con un anunciante y digo, tío, voy a montar una ferretería. O sea, una tienda de flores, no, tío, que las flores se estropean. Una ferretería. Voy a montar una ferretería, llega un señor que quieres un tornillo. ¿De cuál? Del 12. Toma tu tornillo, del 12. Cuando se acaban los tornillos del 12, voy y le pido más al proveedor, tío, que se ha acabado. O sea... Por eso entenderás la portada del libro, que mucha gente me pregunta, ¿por qué la portada del libro está estirado en la playa? Si finalmente la mantenemos, porque aquí esto es un proyecto Lean Startup total, la portada del libro un poco representa eso, quiero desaparecer y acabas exhausto en la playa, tumbado, mirando para arriba con tu portátil y como diciendo, por favor, ¿por qué nos hemos metido en este lío, ¿no? Fíjate, yo la verdad que me gusta, al final me gusta mucho lo que hago. Si no, vamos, hace tiempo hubiera cogido los ahorros y me hubiera largado a algún sitio, ¿no? Pero esta serie de retos, formación continua, que es imposible estar al día, o sea, es imposible que me vaya un mes de vacaciones y cuando vuelva no me haya perdido 4 cosas. A mí es lo que me da ahí un poco de vidilla. Si me voy a una playa me aburriría, pero es verdad que hay veces de darte golpes contra la mesa y de luchar por un lado y por otro con anunciantes, con las fuentes de tráfico por otro lado, intentando poner orden y bueno, pues eso, hacer una correcta gestión del presupuesto, que es a lo que nos dedicamos. Fíjate que sí, a mí me está dando ansiedad, que soy del sector desde hace 200.000 años, igual que tú. Mucha gente de la que nos esté oyendo estará realmente ahora apagando sus máquinas, ¿no? Y diciendo, bueno, mira, fuera. Sobre todo porque la gran mayoría de los anunciantes dependen de agencias. Y has dicho antes un dato que me ha encantado porque es un poco también los valores con los que nosotros trabajamos, que es la honestidad. Cuando tú, como profesional, como agencia, te das cuenta de que eres incapaz de entender los datos, de medirlos, de poder sacar un análisis realmente como esperaría de nosotros cualquier anunciante que está dándonos su dinero para que lo gestionemos, ¿qué le decimos? ¿Con qué cara le decimos, mira, es imposible tener un dato correcto, estamos un poco tirando una serie de palos y estamos intentando entender una serie de cosas, pero es prácticamente imposible? No le vas a contar todo este rollo porque va a decir, mira, déjate de historias, dame realidad. He contratado una agencia para que no me cuenten estas mierdas. A ver, claro, cómo lo solucionas, ya me dices, ¿no? Pero seguro que hay muchos que afirman, este es el dato y es el dato porque lo pone aquí, ¿no? Entonces,
¿En qué punto queda la honestidad? ¿Cómo tratamos este tema con respecto a este asunto? Pues yo creo que la honestidad en este caso pasa también por la humildad, ¿no? La humildad en ser consciente de que por mucho trabajo que hagas, o sea, estas cosas que te estoy diciendo, nosotros hemos hecho un trabajo de research brutal a través de diferentes compañías. Hemos probado plataformas de analíticas y medición que costaban mensualmente 25.000 euros al mes. 25.000 euros. Unas, otras, me paso el día, ¿no?, en contacto con diferentes plataformas, herramientas para que me cuenten. Ninguna tiene una solución ideal. Pero todo ese conocimiento que al final me da bueno, pues saber qué tecnología hay ahí fuera, qué cosas se pueden hacer, intento trasladarlo de la forma más humilde posible a los anunciantes, ¿no? Y muchas veces la típica pregunta, ¿no? Sobre todo los conocidos, es un pequeño proyecto, ¿no? Como acabo de contar que es el nuestro, pues ahí quizás no es tan relevante, ¿no? Pero una marca muy relevante que te llega y te dice, Carlos, ¿tengo que comprar en Google el tráfico de mi marca? ¿O no tengo que comprar el tráfico de mi marca en Google? Porque veo que hay competencia. ¿Hasta qué punto tiene sentido, no? Porque claro, me veo para apañar los datos y subirlos a dirección general, que no va a haber el desglose, no pasa nada, ¿no? Pero si esa persona realmente es honesta y está buscando también un desarrollo de la compañía de la forma más honesta posible, pues cuando coge en Google las campañas y ve que cuando compra el tráfico de marca tiene unos CPAs de 1 euro y cuando compra el tráfico genérico el CPA es de 15, pues te dan ganas de paro las genéricas, dejo tu marca y aquí está todo fenomenal, ¿no? ¿Hasta qué punto esas conversiones no las hubieras conseguido igualmente, ¿no? ¿Te debes defender de la competencia en esos casos? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se mide eso, no? Pues hoy en día se puede medir, hay formas de medición no determinísticas, no a través de herramientas concretas que te digan exactamente lo que hubiera ocurrido, sino de una forma más estadística, en este caso. Pero estas son el tipo de conversaciones que tienes que intentar abordar desde el punto de vista más humilde y honesto con los anunciantes, que además luego lo agradecen. Sobre todo porque si tú coges y dices un poco lo que te he dicho, no, aquí pone 5 y estos son 5 y porque lo sé, porque esta herramienta, porque tal, no sé cuántos. Esa persona luego va a escuchar un podcast como este o lo va a leer en otro sitio, le va a generar dudas la afirmación tan contundente que le han dado por otro lado y cogerá a la gente y dirá, oye, tú no me has dicho qué tal. Joder, yo he oído, hay un barbudo por ahí que le he escuchado por internet que me ha dicho que el tráfico que viene de Facebook, que luego tal, que va a Google tal, que no puede medirlo y joder, mira lo que le pasa a él. Entonces se te cae el mundo al suelo, ¿no? Hay que ser honesto y humilde con la capacidad que hay ahora, intentar estar al día, darle además al menos, ¿no? A los anunciantes, ¿no? En este caso, pues que vean que tienes el conocimiento y que estás haciendo lo mejor posible para hacerlo. Hay veces que no se pueden ejecutar determinados estudios concretos para empezar a medir con más eficiencia. Nos pasan con algunos, porque necesitas unas determinadas inversiones, unas condiciones en unos determinados momentos muy complejos y entonces pues intentas buscar soluciones que se adapten a ellos. Quizás muchas veces, desgraciadamente, por esta falta de medición de me chupo un dedo y hago así, pero por lo menos estás tomando condiciones, estás tomando medidas, ¿no? Por ejemplo, estas campañas genéricas y de marca, pues no le puedo exigir exactamente lo mismo. Pues es muy probable que si tú llegas con el anunciante, oye, todavía no lo tenemos medido, vamos a ver si trabajamos por medirlo, pero lo que es ridículo es empezar exigiéndole esa rentabilidades iguales a cada una de las campañas. Vamos a exigir una rentabilidad de 1, 2, 3, 4, 5 veces, no lo sé, a determinadas campañas hasta que seamos capaces de medir. Pero mientras tanto, por lo menos nos engañemos. Si nos equivocamos porque había que haberle pedido una rentabilidad 4 veces superior, le hemos exigido 3, bueno, pues me he equivocado en 1. Pero hasta entonces no estoy actuando, ¿no?, de la forma más humilde porque no tengo el número, pero también honesta posible con el anunciante en este caso. Y esto pasa un poco con todos los cosas. Esto es un caso muy concreto porque es fácil, ¿no?, que la gente lo entienda y es lo que le ocurre en el día a día, pero creo que es la única forma. Decía Wanamaker hace muchos años, hace como 150 años, que de hecho hablamos de él en el libro y lo hemos comentado con algún otro colaborador, que en aquella época ya era capaz de afirmar que más del 40% del dinero que invertía en publicidad se iba a la basura, que lo perdía, se derrochaba, pero que no sabía cuál. Con la era de Internet nos dijeron que esto no iba a ser así, que íbamos a controlar cada céntimo. Estamos viendo que no. ¿Estimas que sigue siendo ese 40% de pérdida o de despilfarro en la publicidad online? Y además seguimos sin saber
¿cuál es ese 40% de acciones que hacen que se despilfarre el dinero? Creo que depende mucho, en términos generales no lo sé, porque claro, tendría que tener un overview global ahí de todo, bueno, de las estrategias y ejecuciones de todos los anunciantes. Creo que depende mucho precisamente de estos dos factores que te he dicho, de cómo las agencias anunciantes aborden con humildad y honestidad las campañas publicitarias que se ejecutan. Y estoy seguro que algunos están tirando el 80% de la basura y otros a lo mejor solo están tirando el 20%. El problema sigue siendo el mismo. No sé qué parte, no sé qué 20 y no sé qué 80, ¿no? Pero sí es así, o sea, seguro que hay una parte de la publicidad que no es eficaz precisamente por esta falta de seguimiento, ¿no? y de control, que ahora mismo tecnológicamente no es una cuestión es más fácil lanzar un cohete a la luna que poder medir estas cosas. Parece una chorrada, pero joder, un cohete a la luna se mandó hace, no sé, 50 años, no me acuerdo cuándo fue. Ahora mismo podrían mandar un cohete a la luna, otra cosa es que haya presupuesto. Esto no es cuestión de presupuesto, es que no se puede. Igual cuando Elon Musk deje de jugar a lanzar cohetes a Marte, igual hay que encargarle al que consiga Igual. esto, ¿no? Pues, sí. Pues dentro del apartado de honestidad, que hay ahí mucho de lo que se puede hablar, hablamos de la agencia, hablamos a veces del anunciante, del directivo, le tiene que decir el de arriba, pero ¿qué hay de honesto o qué hay de real en el dato que luego nos dan realmente las grandes plataformas? Me da igual que sean las grandes redes sociales, los grandes buscadores, los grandes medios, cuando dicen este es el CPC y esta es la programática, que es una subasta, es una compraventa subasta en tiempo real. ¿Realmente esto es así? ¿Esto no es así? A ver, hay unos... Depende de la métrica que queramos mirar, ¿no? Y dentro de las métricas de rendimiento, hay algunas, sobre todo cuando nos referimos a los grandes medios publicitarios, Google, Facebook, Programática, etcétera, que sí que están auditadas, ¿no? Y están auditados lo que es una impresión, lo que es una impresión visible, lo que es un clic. Están auditados, algunos de ellos trabajan, hay varios organismos, pero bueno, el más importante son unos ingleses, que es el MRC, el Media Rating Council, que de hecho, si alguno tenéis una cuenta de Google Ads, es lo típico que no ve nadie. Solo cuando llevas 20 años mirando la pantalla, al final terminas viéndolo también. Pero si haces scroll abajo del todo en el footer, verás un texto que te pone, bueno, pues que estas métricas, te pone que las métricas que te muestra pueden tener un retraso de 3 horas, creo, y que además está auditado por el Media Rating Council, ¿no? El Media Rating Council al final es un organismo, ¿no?, que se dedica a intentar regular parte de esa publicidad e intentar autentificar, ¿no? Que realmente cuando tú entras en tu cuenta de Google Ads y ves que te pone que hay 100 clics, pues que realmente han sido 100 clics reales, ¿no? Que no es un Excel donde Google haya puesto un numerito y te lo tengas que creer, ¿no? Ahora, esas métricas aparentemente son simples, ¿no? Cuando ya avanzamos un poco más, ¿no?, y buscamos unas métricas que de hecho son las que definen cómo hacer esa distribución de presupuesto, aquí es cuando se convierte en un bazar. ¿Esto por qué es, no? Esto es precisamente porque en los últimos tiempos, al principio de los tiempos, al principio de Internet, ¿no? La gran mayoría como no existían tantos multidispositivos, como el comportamiento y compras de la gente era más ordenado, ¿no? Quizás no existía ni Facebook, las apps a lo mejor tampoco estaban. La gran mayoría de las identificaciones de las conversiones se hacían a través de cookies, es decir, alguien que llega, entra en una página web, se le almacena un pequeño ficherito en su navegador y cuando ese usuario luego realiza una determinada acción, pues salta un tag, mira, pues mira, si hay una cookie, por lo tanto viene de aquí, y de forma determinística sé en concreto que solo puede ser este tío, porque el único tío que tiene una cookie con un identificador bla, 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 es este, por lo tanto es obligatorio que tenga que ser este. ¿Qué ha ocurrido? Esta complejidad que nos ha ido haciendo, esta maduración de los usuarios multidispositivos, etcétera, etcétera, hace que cada vez la capacidad de identificación de las conversiones de forma determinística sea más compleja o imposible. Imagínate, ¿no? Estamos hablando de cookies, he dicho, en las apps no hay cookies, ni siquiera. Ahora tengo 2 navegadores, no solo tengo 2 navegadores, ahora tengo 4 dispositivos. Entonces ya no podemos basarnos única y exclusivamente. Empezaron a utilizar sobre todo los grandes, ¿no? Los Facebook y Google, los identificadores, ¿no? Luego llega iOS llega Apple con iOS y le pega un estacazo a Facebook y no puede utilizar los identificadores en todos los momentos, ni siquiera para crear audiencias. Bueno, un follón, ¿no? La consecuencia final es que hoy en día
del total de conversiones que tú puedes ver en tus cuentas publicitarias, hay un porcentaje muy alto que no son determinísticas, que se determinan de forma estadística o probabilística. Y esa estadística o probabilidad con la que se determina que eres tú la persona, que la misma persona que ha generado una conversión es el mismo que generó un clic en un determinado momento en Google y Facebook, no es de forma determinística. Y quien controla estadísticamente los modelos que son capaces de definir y con qué afinidad son cada una de las plataformas, y esto no es auditable. Ya lo he intentado, saqué un artículo hace un año, el Media Rating Council se puso en contacto de todos los organismos, pero principalmente con Google. Oye, ¿y vosotros cómo medís las conversiones? Pues mira, pues hay una parte con las cookies, otra con los IDs, y luego estadísticamente pues con todos los problemas de consentimiento de cookies, de tal, no sé qué, pues cogemos toda la información de aquí, la metemos aquí, no sé cuántos, y con esta información que disponemos, pues extrapolamos, no sé qué, y al final pues determina una conversión, ¿no? Y cogió a Facebook y le preguntó lo mismo. Y le contó la misma película, pero teniendo en cuenta que los datos que tiene Facebook son diferentes a los que tiene Google, y los modelos que aplican para identificar cada una de esas conversiones son totalmente diferentes. Por su cuenta le preguntas a los dos y se vanaglorian de los modelos estadísticos tan buenos que tienen para poder seguir identificando a las personas, que son capaces de identificarlos a pesar de que no consientan dejar las cookies, que no consientan, se vanaglorian de conseguir atribuir esas conversiones que luego se han conseguido a cada uno de ellos. Claro, yo aquí me pregunto, si no hay un organismo regulador que regule exactamente eso, gran parte de estos modelos estadísticos muchas veces se basan en, oye, ¿cuál es la probabilidad, ¿no?, de que un tío que en un determinado momento me hizo un clic que yo lo tengo identificado sea el mismo que hay después, ¿no? Y no sé los números, me da igual, pero tú imagínate que Google tiene ahí puesto, pues hay un 90% de probabilidad y dices, joder, pues un 90% de probabilidad hay una probabilidad bastante alta. O sea, de cada 10 veces que ocurre, 9 realmente era él. Que se pierde un poquito, vale, pero ¿quién te dice a ti que Facebook en un momento a lo mejor tiene el mismo con otros datos y tiene ese 90%, pero llega Google al mes que viene y dice, no, voy a bajar un 80%. Y de pronto identifica muchas más conversiones de las que identificaba antes. Voy a bajar la probabilidad a un 70%, o Facebook, me da exactamente igual. Eso no está auditado. Facebook ha sido muy naif. Esto ha tenido que acudir urgentemente con la salida con la actualización de Apple del iOS 14. Ha tenido que acudir a esta medición de conversiones estadísticas porque antes no la necesitaba, se vanagloriaban y era verdad que tienen todo el mundo en todos esos dispositivos que decías, estás logado, ¿no?, en algún determinado momento con alguna de las plataformas de Facebook, Instagram, WhatsApp, cualquiera de todas ellas. Tienen los identificadores de los dispositivos de cada uno y eran los reyes para identificar conversiones, ¿no? Ahora de pronto les pega un palo iOS y deprisa y corriendo, yo diría que les pilló con el pie cambiado, honestamente. Cuando hablaron con las agencias a nivel mundial de lo que estaba ocurriendo, le echaron la culpa a Apple, que sí, que han cogido, sí, le ha echado la culpa a Apple, pero Apple lleva avisando un año de esto y les pilló con el pie cambiado. Hubo un drama, o sea, les veías las caras de los de Facebook presentando la herramienta y joder, dan ganas de dar un abrazo a alguno, mientras iban contando el drama que iba a ocurrir y la falta de capacidad de Facebook posteriormente de identificar como lo estaba haciendo hasta ahora, ¿no?, a los usuarios, tanto para medir las conversiones como crear audiencias. Ha sido bastante naif porque llegó tarde. Cuando lo he implementado, ha sido, bueno, naif o transparente y honesto. Que es verdad que esto en este caso Google, por ejemplo, no lo hizo, ¿no? Facebook te muestra dos columnas, ¿no? En una de ellas te dice, oye, estas son las que yo he sabido determinar y estas son las que estadísticamente soy capaz de identificar, ¿no? Con sus modelos y sus cosas, que te lo tienes que creer. Google solo tiene una columna y solo tiene una columna en la que tienes todas las conversiones ahí. ¿Cuántas de esas son determinísticas y cuántas son probabilísticas? No lo sabes, es que no lo puedes medir, ni siquiera lo puedes saber. En la presentación de Google sobre la actualización de iOS 14, que a ellos les pegó mucho menos, las caras eran otras, ¿eh? O sea, estaban tranquilamente, oye, bueno, pues va a haber una movida ahí de unos de Apple tal que nos van a cambiar, pero no os preocupéis. Si es que nosotros, mira, y había un roadmap, de hecho, de los últimos, desde el año 2014, creo recordar, hasta ahora, ¿no? Entonces, en el 2014 te mostraban unas barras, ¿no? Y decía, pues mira, en 2014 el 90% de las conversiones se medían de forma determinística a través de cookies y tal, y solo el 10% de forma probabilística. Y esto no nos va a afectar, porque fijaos, en los últimos años se ha dado la vuelta, si ahora ya las cogemos el 80% de forma probabilística, y estaban encantados contándolo, estaban muy a gusto, muy tranquilos, eso les iba a afectar poco. Pero fue muy significativo, ¿no?, tener las dos reuniones independientes en el mismo periodo justo antes de la salida para ver quién estaba preocupado y quién no. Y la realidad actualmente
es que un volumen muy alto de esas conversiones en estas plataformas y en todas las demás, por la capacidad o la incapacidad de medir correctamente el seguimiento de los usuarios a través de todas estas tecnologías, dispositivos, etcétera, son estadísticas. Y eso, pues es que no es evaluado por nadie, es que lo tienes que creer. Google te pone ahí un 5 Lo y te más lo crees. tremendo no es que no esté evaluado por nadie, es que no está auditado por nadie. Entonces, no pasa Correcto. esto en los filtros de las auditorías de estas grandes entidades que controlan o regulan a nivel internacional todo este tipo de cosas, ¿no? Correcto. Lo intentaron, ¿eh? La respuesta del MRC fue, mira, lo hemos intentado, es imposible unificarlo. Es decir, cada uno de ellos, sí, o sea, nos hubiera gustado, era un proyecto interno que querían hacer, pero la realidad que tiene un marrón importante, ¿eh? O sea, tampoco sé, y esto aquí no me pongo en el sentido joder, pues la culpa es de Google o la culpa es de Facebook que no quieren. Es que la realidad es que toda esta información, al no ser determinística, se puede abordar desde un punto de vista estadístico diferente y los datos que gestionan cada uno de ellos son diferentes. Por lo tanto, hacerlo homogéneo es complicado. A lo mejor Facebook dispone de muchos más identificadores de dispositivos de los que dispone Google y sus modelos están basados mucho más o pesan mucho más desde ese punto de vista y menos el de Google. Y Google no va a aceptar los criterios de evaluación de esas conversiones de Facebook porque a ellos no les viene bien y viceversa. Es complicado. Tremendo, tremendo. Ahora sí que están sonando todos los teléfonos de todos los gabinetes de psicología, psiquiatría, de los CEOs y directores de marketing, porque están ahora mismo todos ya a punto de tirarse por sus ventanas diciendo, madre mía. Entonces, danos un poco de luz, Charlie, porque si no va a haber suicidios en masa a nivel de dirección de marketing para arriba. O sea, ¿cuál es entonces la solución? Más allá, entiendo yo, bajo mi punto de vista, de tomárselo con cierta perspectiva, ¿no? Y de tomárselo con cierta, ¿cómo decirlo? Cierta carácter estadístico. Es decir, no es un dato real, es un dato aproximado, pues bueno, voy a vivir un poco en ese ámbito como más laxo, ¿no? ¿Cuál sería entonces la solución a todo esto? A ver, todos buscamos o todos queremos tener, ¿no?, una solución, sobre todo, que sea muy, muy táctica, ¿no? Es lo que veo en el día a día, ¿no? Que llega un anunciante, te coge y dice, joder, ayer esto ha sido un drama, quiero ver dónde se ha producido el drama y poder reaccionar rápido, ¿no?, a esto, ¿no? Google Analytics era una herramienta que era buena para eso, porque tú ves el día a día, cómo está funcionando, funciona este canal, funciona otro, cortas un momento del presupuesto, se lo metes a otro y automáticamente ves los resultados, está funcionando mejor o está funcionando peor, ¿no? Actualmente la medición a ese nivel es complejo. O sea, es complejo. O sea, yo no me la creo, honestamente. La toma de decisiones tácticas basadas en una herramienta cuya atribución está basada en determinar que el mismo usuario empezó por aquí y acabó por aquí y es el mismo, yo no me la puedo creer. No me la puedo creer precisamente por todo este tipo de cosas. Es que que la puedes utilizar pues, como guía si quieres, pero tácticamente utilizarlo es complejo, ¿no? Precisamente por todo esto que hemos contado. Y es muy probable que las soluciones que haya que implementar, desarrollar y trabajar pasen por no disponer de herramientas, las que nos gustaría, ¿no?, muy tácticas para tomar las decisiones en el día a día, ¿no? Hoy en día nosotros estamos desarrollando una solución, pero bueno, no he venido a hablar de mi libro, pero bueno, os cuento un poco por encima, pero una solución que está basada igual tenemos algunos anunciantes que por su cuenta lo están haciendo y yo estoy encantado. Es decir, yo estoy desarrollando una solución no para venderla, para intentar ser lo más eficaz posible en la distribución de presupuestos de mis clientes. De hecho, la idea es no cobrar por ella. Antes existía Google Analytics, que me valía para planificar y ahora es posible que no me valga tan bien como me valía antes para planificar, sobre todo con mix de medios de plataformas y canales que no comparten datos entre ellos, ¿no? Hay algunos anunciantes que por su cuenta lo están haciendo, están desarrollando algunas herramientas, ahora contaré un poco más en detalle, para poder hacer esto. Pero todas las herramientas que yo creo que sí van a tener una cierta capacidad para tomar decisiones no tácticas, porque no van a poder ser tácticas, no es una cosa de hoy para mañana,
sí están basadas en estadística, pero el cambio es radical. Es decir, ¿en qué están basados los modelos de Google Analytics, Adobe Analytics, cualquiera, ¿no? La gran mayoría se llaman modelos MTA, ¿no? Es Multi-Touch Attribution. La atribución está basada en identificar que un usuario ha entrado por aquí, luego ha seguido por aquí, ha seguido por aquí, ha seguido por aquí, ha seguido por aquí y ha terminado convirtiendo. Yo estos paths completos no me los creo, por lo tanto, creo que la solución no pasa por una herramienta de multitouch attribution para poder medir la atribución real de las compras, ¿no? Al final tenemos que ir a la parte estadística. Ahora, esa herramienta estadística, por eso a mí me encanta. Cuando un cliente, es verdad que son clientes muy potentes, que tienen esa capacidad, ¿no? Un equipo de data science muy potente. Oye, vamos a desarrollar una herramienta estadística, te digo, que están basadas. A mí me encanta porque son ellos los que van a calibrar esa herramienta. Son ellos los que no va a ser un tercero que coge y diga, pues ahora voy a poner un 80, ahora un 90%, ahora le quito esto, ahora voy a aplicar lo que me conviene, ¿no? Hay un amigo mío que decía que los números, ¿cómo se dice? Si retuerces convenientemente cualquier número, te va a dar el resultado que quieres, ¿no? Pues puede terminar pasando eso, es verdad. En cambio, si es una cosa independiente, ¿no? Que desarrollas tú y oye, tú desarrollas una plataforma, me sea, estos son los resultados y yo voy a trabajar sobre los resultados, yo encantado, voy a planificar con ello. Ahora, no todos los clientes tienen, o los anunciantes en general, no tienen esa capacidad, ¿no? De desarrollar una cosa tan ad hoc para cada uno de ellos para poder hacerlo. La mayoría de estos modelos que están trabajando la gente son unos modelos que, como te decía, no están basados en MTA, no están basados en identificar usuarios a través de un path de conversión de todos y cada uno de los dispositivos, plataformas, etcétera, etcétera. Están basados, se llaman MMM, que es Media Mix Modeling, están basados no en identificar usuarios, sino en poder medir el impacto de una acción, independientemente de si soy capaz de identificar al usuario o no. Voy a poner un ejemplo muy bruto, pero muy simple a la vez para que se entienda, ¿no? Imagínate que yo soy, bueno, pues un gran anunciante español, que yo tengo una serie de ventas, las tengo principalmente, pues bueno, pues tengo una cierta notoriedad, ¿no? La gente me compra habitualmente y tengo un volumen de ventas que le vamos a llamar ventas base, ¿no? Entonces tengo este volumen de ventas. Si yo cojo y monto una campaña de televisión, una campaña de radio, una campaña de Google, de Facebook, me da igual de lo que sea, y según monto esa campaña, en el tiempo que genera el recuerdo esa acción publicitaria, veo un incremento sobre la base, lo que puedo medir, es decir, no voy a medir el número de conversiones totales, sino que voy a medir el número de conversiones incrementales que ha generado sobre la base que yo tengo, ¿no? Entonces, todas estas herramientas son estadísticas al final, porque no está basado, como te decía, en identificar personas que convierten, sino en medir el impacto global de una determinada acción. Hago esta acción en este determinado momento, va a generar este determinado recuerdo y automáticamente yo obtengo directamente un resultado en términos globales sobre el número de compras que ha generado y lo aíslo de las compras base, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo qué sé, un anunciante de retail moda español más importante, Zara, ¿no? Cogéis Zara y voy a Facebook, soy la agencia, ¿no? Y voy ahí a Facebook y digo, vale, pues mira, voy a montar una campaña para impactar a todas las mujeres españolas que tengan entre 20 y 40 años y que estén interesadas en moda, ¿no? Y me dice Facebook, pues hay, yo qué sé, 8 millones. Venga, monto una campaña publicitaria. No sé, un CPM de Facebook no suelen ser muy altos, imagínate, incluso alto, ¿no? 5 euros de CPM. Impactar a las 8 millones de personas me sale muy barato. O sea, muy barato, es decir, cuesta unos cuantos miles de euros, pero poco. Cuando las 8 millones de personas haya acabado el mes y hayan comprado, voy a decir que ha sido gracias a mí, porque les he impactado con una frecuencia de 1 a todos y cada uno de ellos. Soy la leche. No sé cuánto facturará uno de estos anunciantes, pero imagínate, 40 millones o 50 millones, ha facturado 50 millones de euros este mes y digo que ha sido gracias a mí, porque he montado una campaña que ha generado un impacto en impresión a cada uno. Eso es mentira, es mentira. Porque hay muchas de ellas que ya hubieran generado una conversión solo porque es ese anunciante, ¿no? Porque es esa marca que genera recuerdo. Estas herramientas están orientadas a medir esa incrementalidad. ¿Qué cosas malas tienen? Que no son tácticas. Esto no es qué me ha pasado ayer y qué ha ocurrido. Son herramientas que puedes consultar como mucho mensualmente, idealmente trimestralmente, y en base a esa distribución de presupuesto que tú tienes, tú dices, oye, pues, ¿cuál es el impacto, ¿no? positivo que tienen las campañas de Google? ¿Cuál es el impacto incremental sobre la base de ventas que tiene Facebook? ¿Cuál es el impacto incremental que tiene programática? Todas y cada una de esas herramientas, medes ese impacto incremental y la forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo táctico, que no es todo lo fino que nos gustaría, no es Google Analytics hace 15 años, es a través de una metodología que se llama calibración.
¿Y qué es calibración? Pues calibrar es, oye, hago un estudio MMM, lanzo unas campañas en Facebook y me dice que tengo este volumen de conversiones incrementales, ¿no? Voy a Facebook y le digo, ¿cuántas conversiones has dicho que he tenido? Él se va a asignar todas a sí mismo. O sea, este ejemplo que pongo, oye, lanzo una impresión a todo el mundo y generan compras, Facebook dirá que todas son suyas, evidentemente, porque ha participado, no incrementalmente, pero sí ha participado, ¿no? en el proceso de compra posterior, ¿no? Aquí lo que yo tengo que hacer es, oye, ¿cuáles son realmente el volumen de conversiones que me dice que son incrementales? Las comparo con las otras y las escalo. Es decir, oye, he tenido 50 conversiones incrementales y me dice Facebook, no, yo he tenido 100. Perfecto. Yo sé que una de cada dos no es incremental. Y entonces, extendiendo eso a las tipologías de campañas, prospecting, remarketing, reengagement, a cada una de ellas, lo que hago es escalar. Y si le estoy pidiendo un CPA de 10 euros, le tengo que empezar a pedir un CPA de 5. O si es por rentabilidad, al revés. Si le estoy pidiendo una rentabilidad de 300, le tengo que empezar a pedir una rentabilidad de 600, porque la mitad de ellas, de esas conversiones, no son incrementales. Cuantos más datos tengas, más información tengas, esas herramientas estadísticas de forma agregada te podrán dar información, no solo esto es Google y esto es Facebook, sino estos son campañas de remarketing, estos son campañas de prospecting, por ejemplo. Entonces, cada vez lo voy a poder ir haciendo más fino, pero esa capacidad de obtener resultados estadísticamente significativos depende también del volumen. Y eso es una solución intermedia, no es perfecta, dista mucho de ser perfecta, pero una combinación de modelos MMM calibrando las propias plataformas de fuentes de tráfico puede ser una solución para muchos de los anunciantes. Además, por poner en contexto, estamos hablando de anunciantes de varios millones de inversión. Correcto. Es decir, no estamos hablando de un anunciante pequeñito, pues lo que suele ser la pyme en nuestro país o en cualquier otro, sino que estamos hablando de anunciantes con muchos millones de euros o de dólares de inversión publicitaria mensual, por no decir semanal o incluso diaria. Lo cual hace que cuanto más pequeño es la inversión, cuanto más pequeña es la inversión, más difícil es poder tener este dato incremental del que hablas, ¿no? El impacto neto es menor, evidentemente, si tienes 100 ventas al día que si tienes 100.000 ventas, pero porcentualmente el impacto puede ser exactamente igual de agresivo. También es verdad que las grandes marcas son las que tienen mayor sospecha sobre esa incrementalidad porque sus ventas base son muy altas. Cuanto menos notoriedad tengas, si eres una pyme más pequeña, como te decía, ¿no? Los proyectos que tenemos, ¿no? de dropshipping, pues eso no es una pyme, es que ni siquiera es una micropyme, un proyecto ahí tal, pues tiene 20 pedidos al día, fenomenal, y cuando se acaba de vender, pues han acabado de vender. Ahí yo no tengo dudas de incrementalidad, ninguna. ¿Por qué? Porque si no tengo campaña, no tengo venta. Eso está claro, se va a cero. Ahora, a medida que vas generando notoriedad, a medida que se va generando un concepto muy interesante, se llama la propensión a la compra, ¿no? A medida que la propia marca, solo por ser tú mismo, ya tienes una propensión a la compra, que es precisamente lo que te permite tener ese volumen de ventas base, pues cuando se van generando cada vez más dudas. Aquí los jodidos no son ni los más pequeños ni los más grandes, porque los más grandes tienen esta solución, los pequeños son medianos, en los que, joder, yo sé que tengo unas ventas bases, pero no sé cuántas. ¿Por qué? Porque como casi en todo, había un data science, ya no está en la oficina, pero que le tengo mucho cariño, que pasó por aquí por la oficina, que me decía, Carlos, más datos es mejor que menos datos. Pues con esto es exactamente igual. Para poder obtener unos resultados estadísticamente significativos tienes que hacer inversiones publicitarias gordas. Y si eres una pyme que a lo mejor estás en un momento en el que no puedes asumir ese tipo de inversión, pues estás ahí entre dos aguas complicadas de poder y me chupo el dedo y lo saco por la ventana. Hay veces que es más eficiente que cualquier herramienta súper tecnológica que puedas mirar. Y por complicarlo un poquito más así, ya que estamos ahí. Bien. ¿Qué va Con a los ojos pasar? cerrados. ¿Qué va a pasar cuando todo el tema de las cookies tenga un cambio? ¿Quién provoca ese cambio y por qué? Sí. ¿Qué va a pasar con las cookies? La realidad es que depende principalmente de la inversión publicitaria donde la tengas tú depositada. A Google las cookies le preocupan poco. Es decir, no hay una directiva europea actualmente que haya forzado o obligado a Google a decirle que las cookies tienen que desaparecer. Google se ha disfrazado, igual que ha hecho Apple en su caso, se ha disfrazado de defensor de la privacidad de los usuarios, eliminando las cookies para poner otro sistema de medición aparentemente más seguro. Me da la risa, porque el primer sistema más seguro
que sacaron se llamaba Flock y lo primero que dijo la GRPD es que no era compliance con la GRPD. O sea, quitan las cookies que nadie ha dicho nada y sacan Flock para que lo tengan que tirar para atrás y ahora han sacado otra cosa que parece que sí es compliance con el GRPD para poder permitirle a los usuarios, bueno, al final seguir segmentando, ¿no? De forma más agregada. Bueno, pues se llama Topics, ¿no? La nueva herramienta que aparentemente parece que están probando y van a sacar, ¿no? Todo esto, ¿por qué es? La realidad. ¿Y por qué se ha aplazado? Porque, de hecho, incluso antes de que Flock dijeran que no era compliance con el GRPD, ya lo habían aplazado, ¿no? ¿Por qué se ha aplazado? Se ha aplazado porque a Google no le convenía ahora mismo. Y ya está. Es decir, nadie les ha forzado a hacerlo. Cuando hagan el cambio, a Google le va a afectar muy poco. Google tiene los identificadores de dispositivos, de un montón de dispositivos sin ningún problema. A Facebook le va a afectar poco también, muy poco. Al que más va a afectar va a ser a los publishers, al resto de redes que no trabajan directamente con Google y con Facebook, porque al no ser capaces de identificar esos dispositivos, perdón, esos usuarios con cierta información que permiten, ¿qué es lo que te permite la data hoy en día, ¿no? Desde el punto de vista publicitario? Este ejemplo siempre lo cuento, ¿no? Tú imagínate que estás en una habitación, ¿no? Y entra alguien, abre la puerta por detrás y tú no sabes quién es, ¿no? Y hay un grupo de anunciantes. Entonces le preguntas a cada uno de ellos, sin saber quién es, ¿cuánto estarías dispuesto para sentarte con esta persona a venderle tus productos y servicios? Y dice, joder, pues ya hay una persona que tiene una tienda de animales, otra una tienda de bebés y otra ropa de deporte, ¿no? Entonces le preguntas a cada uno de ellos y pues va a pagar poco, porque claro, la probabilidad de que sea alguien que sea tu target es baja. De todo el mundo que puede entrar, abre la puerta, a lo mejor entra un perro. No le puedes vender nada, claro. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por ese usuario que no sabes nada de él? Pues poco. ¿Cuándo estás dispuesto a pagar mucho dinero? Pues cuando de pronto se abre la puerta y dice, oh, pues mira, ha entrado una señora vestida de deporte que lleva un perrito también. Y entonces coge y dice, joder, tiene animales, yo estoy dispuesto a pagar más. Y llega el otro, joder, viene vestida de deportes, yo también. Entonces entra una puja entre ellos, se acaban pagando más dinero. ¿Cómo se recibe ese dinero? Ese dinero, por el otro lado, por los que gestionan la red, ese incremento de presupuesto por la efectividad es más probable que le venda a esta persona, que sé que es mi target, que el que no. Hace que las pujas se incrementen y se genere más dinero. La capacidad de segmentación te da esa capacidad, ¿no? de afinar con la publicidad de una forma segmentada a quién es tu target objetivo y, por lo tanto, como la probabilidad de compra es más alta, tú estarás dispuesto a pagar más. Si no tienes nada de información, si esa información no la tienes, la gente acabará pagando poco. Entonces, los modelos basados o las redes que estén en torno a los Google y Facebook estarán dispuestos a pagar mucho más dinero y el resto estarán dispuestos a pagar mucho menos, empobreciendo al resto de publishers, ¿no? En ese caso, que no trabajen directamente con estos anunciantes. A ellos les va a afectar poco o prácticamente poco, nada. Pues si los medios ya que están pasando por su época chunga de no sé si he hecho bien el cambio del modelo de negocio, el tema de la monetización del tráfico, si ahora encima les meten este palo, va a haber situaciones divertidas. Va a haber Entonces, dramas. ¿crees que podemos afirmar que incluso más que una burbuja estamos en un momento en el que estamos ante la guerra del control de la data? Totalmente. Pero lo que pasa es que ahora cada vez se va incentivando más, pero la data es pasta. O sea, justo lo acabo de contar. Si no tienes data, puedes generar dinero, pero muy poco de forma unitaria. Cuantos más datos tienes y tener muchos datos, esto me hace gracia, ¿no? Porque la gente oye, ¿no? Y sobre todo si no tienes muchos conociendo, oyes, no, que Google vende tus datos, ¿no? Y Facebook vende tus datos. Parece que cuando llega un agente, un anunciante, te envía un Excel, ¿no? Con el nombre, la dirección, tus intereses y tus gustos, ¿no? Al final la realidad es que es información que está agregada, tú no puedes ser capaz de identificar a una persona una tras otra, pero precisamente esa agregación y la mayor concentración o información relativa a los usuarios lo que hace es que a los anunciantes o las agencias, cuando trabajas en una agencia de forma intermedia, esté dispuesto a pagar más por impactar a personas que realmente están dentro de tu target. Por lo tanto, la data es pasta y más data es mucha más pasta. Y no tener data es lamentable, o sea, es una ruina, es una ruina. Una pregunta que suelo hacer mucho a varios de los colaboradores es que intenten definir, como si fuera para explicárselo a mi abuelita, qué es la data. Vale, pues la data es la capacidad que tienen los anunciantes y agencias de poder identificar a personas de forma agregada en el mundo digital
para poderle mostrar anuncios publicitarios relevantes. Parece que lo tengo preparado, ha quedado como muy bien. Te ha salido, vamos, ni una coma, ¿eh? Lo he dicho despacito para que no se me notara que lo tengo aquí apuntado, que me lo he apuntado aquí antes. Pero sí, es esa capacidad que tienes de segmentar, ¿no? De poder elegir. Si no tienes esa capacidad, ¿qué es lo que hace? Hoy en día, esto me hace mucha gracia, ¿no? Yo doy clases en algunas escuelas tal, y cuando veo un tío que tiene el adblocker puesto, digo, tío, en serio, estás ahí aprendiendo internet, tío, no puedes tener el adblocker puesto. La publicidad hoy en día, solo hay dos tipos de publicidad, la relevante y la no relevante. Ya está. Por lo tanto, si yo tengo data para poder impactarte de forma relevante, yo estaré dispuesto a pagar más, por un lado, y tú recibirás publicidad relevante. Si no tengo data, habrá publicidad también, los anunciantes seguirán impactando, pero de forma no relevante. Es la única diferencia. A todo esto una chica en ese momento me preguntó y dijo, joder, lo que pasa es que es tan relevante que al final termino cayendo y compro. Me decía, digo, pues entonces tú tienes otro problema. El problema no es la data en sí mismo, es que eres un poco impulsiva, ¿no? A la hora de comprar, ¿no? Pero es eso, o sea, hay dos tipos y va a seguir existiendo. Ahora, la única diferencia es que si los que tienen esa data que les ayuda a generar ingresos adicionales, pues son los Google y los Facebook, pues se llevarán por delante a todos los que no tengan esa data, ¿no? Para poder explotarla. Es impresionante intentar visualizar esto, ¿no? Por eso nosotros cuando trabajamos con herramientas, por ejemplo, como Salesfunnel Canvas, lo que intentamos es entender un poco cómo poder ser relevantes con ese anuncio en función de por dónde estamos entrando o saliendo en todo este multiuniverso de multidispositivos, multimomentos y multisituaciones, ¿no? Lo cual es tremendamente complicado. Al final es un tema de intuición, ¿no? ¿Hasta dónde crees que la intuición, que ha estado tan en contra muchas veces del análisis cuantitativo de la información, con todo esto que estamos diciendo, y un poco por ir dando el cierre a esta sesión, ¿hasta dónde crees tú que cobra importancia la intuición empresarial de la persona de marketing, de quien toma las decisiones, la creatividad del anuncio con respecto a la efectividad de todas esas acciones? La intuición, o yo le llamo conocimiento, ¿no? del producto y de tus clientes, es brutal. Es decir, yo esto siempre lo digo, desde la humildad total, hacemos una propuesta a un cliente, hacemos una auditoría de la cuenta, oye, pues esto creemos que se está midiendo mal, o esto tal, o las audiencias estáis haciendo esto, o lo otro, tal. Pero aquí lo importante, entra un cliente nuevo, es poner las orejas y cuéntame tu estrategia. Tú conoces a tus clientes, tú conoces a tu producto mejor que yo, me da igual que seas del mismo vertical, son clientes diferentes, su comportamiento, frecuencia de compra, todo es totalmente independiente. Te voy a poner un ejemplo de cierre. Tenemos un cliente, ¿no?, que se dedican a los espectáculos, ¿no? Y parte de los espectáculos, pues hacen circos en el IFEMA, aquí no sé qué, y tienen espectáculos muy grandes, empapelan toda la ciudad, autobuses, bueno, todo, teatros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Este tío, desde el principio, no tiene un conocimiento muy grande digital, pero sí tiene un conocimiento de su sector brutal. Y al principio con nosotros chocábamos un huevo, porque nosotros somos mucho, pues al final, con las limitaciones que haya, ¿no? Pero el número, oye, ¿cuál es el CPA? Oye, no podemos darle más pasta a esto, no puedo quitar este. Este tío descolgaba el teléfono por la llamada, por la mañana, llamaba al lead account manager de la agencia, hay que meter a esto 500 euros al día. Pero bueno, tú estás loco, que no podemos. Que metas 500 euros al día, que es que me da igual, que tú no tienes ni idea. Este espectáculo en Zaragoza el año pasado, tal, no sé qué, no sé cuántos, y nos daban los morros. Nos daban los morros. Al tío le va de puta madre, necesita a alguien que ejecute esa parte, pero el conocimiento tan profundo que tiene, ¿no?, de sus espectáculos en las diferentes ciudades, con los diferentes clientes, hace que sea capaz de adelantarse por delante de las cosas que va a ocurrir, y a la hora de ejecutar, ¿sabes cómo acabó al final? Cogía a los chicos, oye, vamos a dejar de pelearnos. Que dice 500, 500, que dice 200.000, 200.000, tú te callas, ejecutas, le das al botón. Es verdad que aquí es posible que aportemos menos valor del que solemos aportar a los clientes, pero al final necesita alguien que le dé al botón de ejecutar. Así que todos chitón, callaos y vais haciendo. Que si luego la caga lo ha dicho él, o sea que tampoco pasa nada. Pero dejar de discutir con él por CPAs y por ROAS, que con este tío no funciona. Y la realidad es que el tío lo está petando. Qué interesantes todos los ejemplos y todo lo que nos cuenta. La verdad es que estoy súper encantado. Siempre lo digo, aprendo un montón de todas estas charlas. Y mira que llevo años en el sector y el sector y la gente como tú no deja de sorprenderme con nuevas cosas, ¿no? Y espero que esto se traslade todo al libro y que traspase muchas fronteras y que dé, pues, por lo menos, si no luz, muchas claves a mucha gente y que aprendamos a dudar también de las cosas, ¿no? Como decía Descartes.
Pues oye, muchísimas gracias. Siempre me paso de la hora. Esto ya sé que va a ser un clásico, es imposible hacerlo en menos de una hora, lo siento, es muy interesante. Pero muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente charla, entrevista, podcast, vídeo, capítulo de libro, depende de donde nos estés viendo, leyendo o escuchando. En el libro Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, en lagranburbuja.com. Hasta la próxima. Gracias.